once you give in to your temptations, that's when it becomes a sin. Que un cristiano que no es probado, que no pasa por prueba, o que cuando se vino a Cristo, se convirtió a Cristo, todo le ha sido fácil, no es cristiano. Dios permite al enemigo que nos tiente, sí, pero ¿qué cuando no es solo el enemigo, sino que hay ataduras también? Los vicios como el alcohol, la droga, la pornografía, la masturbación, son muchas cosas que son ataduras, que son bien fuertes. Y en los tiempos de hoy que estamos viviendo, que todo lo malo se hace pasar por bueno. Yo he sido testigo de primera mano, personas diciéndome que ellos están convencidos, creen que si no tienen esos vicios, si no siguen en esos vicios, no van a tener paz. A mí nunca me gustó fumar, pero a veces lo hacía ya porque era como costumbre. I remember I woke up that morning for school and I was like, well, it's gonna be my first time trying an edible, you know, like. Cuando antes, en el tiempo de antes, el altar, si uno lo pisaba y estaba en pecado, moría ahí mismo en el altar. Dios les bendiga, estamos en un nuevo capítulo de un podcast y tengo conmigo personas especiales, invitados este día. Mi nombre es Marvin Servino, soy de la Iglesia Nueva Esperanza y con nosotros están nuestros hermanos también de la Iglesia Nueva Esperanza, que se introduzcan. Hello, my name is Karen and I'm glad to be doing another podcast with you guys. Dios les bendiga, mi nombre es Cristian, también de la Iglesia Nueva Esperanza, donde pastorea el pastor Noel Cabán, que también es mi tío. Dios les bendiga, soy Natalie. Y Dios les bendiga, Dios les guarde, la paz de Dios sea con ustedes. Mi nombre es Anthony, venimos de la Iglesia Reina de Dios, Reino de Dios, Kingdom of God, pastoreada por mis tíos también, David Oliva. Hoy estaremos tocando un tema que es los jóvenes y las tentaciones. Y para comenzar vamos a leer un verso en la Biblia que está en Santiago 1:12 y dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amen. So, ¿qué se les viene a ustedes a su cabeza cuando uno habla de pruebas o de tentaciones? Pruebas o tentaciones. Las pruebas, las tentaciones son algo que viene de parte del enemigo, ¿verdad? Es una arma con la que nos ataca el enemigo, es algo que nos ataca, que nos viene, es algo muy difícil de superar si no estamos en ayuno, no estamos en oración, no estamos con Dios, ¿verdad? Si no estamos bien metidos con Dios y vienen las pruebas y vienen las tentaciones, es muy difícil superarlas o alcanzarlas o seguir más adelante. Bueno, las tentaciones son algo que detienen la bendición de Dios o lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Es algo que nos ata y nos hace ver hacia atrás en vez de ver hacia adelante, que es donde está la meta que el Señor tiene para nosotros. Las tentaciones, bueno, yo quiero, antes de entrar de lleno en el tema, me gustaría primeramente definir qué es las tentaciones. Y básicamente una tentación, lo tengo aquí, la tentación es una prueba de la capacidad de las personas de escoger entre el bien y el mal. O sea que es básicamente una decisión en la que tú decides entre escoger y el bien y el mal. Definir básicamente lo que vamos a hablar, el tema que vamos a estar tratando en este día. So, dijeron de las tentaciones, ¿piensan que Dios también permite las tentaciones en nuestra vida para que crezcamos? ¿Qué piensan de eso? ¿Piensan que Dios lo permite o viene directamente del enemigo? Hay tentaciones que Dios permite que pase porque Él es todopoderoso, Él es más poderoso que el diablo y todos deberíamos de saber eso, pero hay unos que vienen directamente del diablo que son para que, like, they come to harm us instead of teaching us
like a lesson or something that God wants us to learn from it. Sí, porque como dice también que Jesús fue tentado por el enemigo, pero dice que el Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado. Y pues a veces vienen tentaciones a nuestra vida y sé que es difícil, pues más como jóvenes, porque muchas veces la falta de experiencia de nosotros nos lleva a eso también. Sí, hay una parte en la Biblia, ahora mismo no me acuerdo bien dónde está, exactamente dónde está, pero la Biblia ciertamente habla de que eh, Dios no tienta, y eso es verdad, Dios no tienta, mas sin embargo, Él permite que nosotros seamos tentados. Eh, y es verdad que Dios no tienta, pero Dios prueba nuestra fidelidad. Una de las ocasiones en la que pudimos ver eso fue en el caso de Job, pero la finalidad, cuando tú empiezas a leer esa historia y te das cuenta que básicamente lo que Dios quería ver era saber hasta dónde Job iba a llegar y salió triunfante a pesar de que su esposa, sus hijos, todos le dieron la espalda y lo incitaban a que negara a Dios. Y es increíble como una persona como Job, teniendo tantas riquezas, de repente lo perdió todo y aún así permaneció fiel. Y eso era lo que Dios quería mostrarle al enemigo acerca de Job. Sí, ¿no? Y aún ahí en el libro de Job dice que Dios los visita a los hombres todas las mañanas y los prueba todo el tiempo. Porque como Él a veces lo permite para que seamos probados, como decía nuestro hermano Cristian. So basically, I also was looking at this verse, James 1, and it was like Christian said. It also says that it says God does not tempt, but it further down in this verse it says, but each one is tempted when he is drawn away by his own desires and enticed. Then, when desire has conceived, it gives birth to sin, and sin, when it's full grown, brings forth death. So basically, I guess like once you give in to your temptations, that's when it becomes a sin. And that's when, if you keep sinning, you might have like a death, like it says, but it's like a spiritual death, you know? Estaban hablando de las pruebas que somos probados. El otro día yo estaba leyendo como un podcast que unos artistas tienen, artistas cristianos, y estaba leyendo que decían que un cristiano que no es probado, que no pasa por pruebas, o que cuando se vino a Cristo, se convirtió a Cristo, todo le ha sido fácil, no es cristiano. Un cristiano que es probado, que pasa por la prueba, la misma Biblia lo dice, que después de la tormenta viene la calma. Entonces, un cristiano es probado por Dios para ver cómo estamos, para ver si estamos bien con Dios, si estamos espiritualmente bien con Dios, o como decía nuestra hermana, si estamos muertos espiritualmente. Amén. Y aparte que muchas veces, si no pasas la prueba, se vuelve a repetir. Sí, amén. Eso es así. Y muchas veces hay muchos jóvenes, mucha gente pensando que por qué sigo viviendo lo mismo, pero es porque tal vez ellos nunca quisieron entrar a esa prueba o tal vez nunca la vencieron. O sea, Dios permite al enemigo que nos tiente, sí, pero ¿qué cuando no es solo el enemigo, sino que hay ataduras también? Amén. Por ejemplo, de vicios. ¿Qué piensan de eso ustedes? Como dice él, vicios es lo que son ataduras bien fuertes. Los vicios como el alcohol, la droga, la prostitución, la pornografía, la masturbación, son muchas cosas que son ataduras, que son bien fuertes, que vamos a entrar más adentro en un rato. Ahora el hermanos Marvin y Anthony tocaron un tema que es interesante también y entraron en el tema de los vicios. Y hay varios tipos. Bueno, yo he escuchado que en la antigüedad, año 1920 hacia acá, habían vicios. Los vicios siempre han existido, el alcoholismo, el cigarrillo siempre ha existido. Bueno, más antes era el puro. Pero ahora
no solo existen esos vicios que también, pero se han expandido. Tenemos el fentanilo, tenemos el crystal meth, tenemos cocaína, diferentes tipos de vicios. Y es interesante cómo los vicios pueden trascender entre familias y llega a un punto en el que se puede convertir en una cadena. Que si el abuelo lo hacía, los hijos lo hacen, los hijos se lo pasan, los padres se lo pasan a los hijos a los otros hijos y es algo que puede seguir generacionalmente. Esas son las maldiciones generacionales. Esas son las maldiciones generacionales. Es interesante eso. Y yo puedo ser testigo del rompimiento de las maldiciones generacionales. Es muy triste cuando eso no se rompe y persiste. Es muy triste, es un tema en el que podemos profundizar bastante de eso. Y en los tiempos de hoy que estamos viviendo, que todo lo malo se hace pasar por bueno por medio de las redes, por medio de las influencias de amigos o de conocidos, y todo eso, todos esos vicios se hacen pasar como que no son malignos, que son algo que nos beneficia, pero en realidad es una manera del enemigo de cegar nuestra vista hacia pues buscar lo que es del Señor y de poder librarnos y salir adelante más allá de eso. So, bouncing off what Natalie said, many times like bad things now in the world is very normalized where it doesn't even seem bad anymore. But if you're at a point where you want to change, many times these vices or habits that you have can only be broken with fasting, with prayer, and making that effort to break these chains. If you have something, maybe like a generational curse you don't want to pass on to your children, you have to put in that effort to stop it with you, to not continue for it to keep going to your children. That makes sense. Amén, como decía nuestra hermana Karen, hay que ir orando, ayunando de rodillas, es que se rompen eso, que está bien decir, oh, ya no quiero seguir, o yo no quiero ser como mi padre, o no quiero ser como mi abuelo, I don't wanna do drugs no more, no quiero ser igual que ellos, yo no quiero seguir de mujer en mujer, pero lo podemos decir con nuestra boca, lo podemos hablar, podemos decir, ya no quiero. Yo puedo decir algo, pero si yo no lo pongo en práctica, si yo no oro, si yo no ayuno, si yo no estoy bien con Dios, eso yo puedo decirlo muchas veces, pero si yo no estoy bien, de nada va a servir que yo diga con mi boca si yo no lo estoy sintiendo con mi corazón. Amén. Bueno, y eso que estás diciendo es bien importante porque muchas veces la gente que viene con esa maldición generacional, pues cuando practicas liberación aprendes eso de que a mucha gente es necesario que confiese su pecado para que sea liberado antes, porque hablando ya más adentro, hay mucha gente que tal vez llega hasta estar poseída por un demonio. Sí, amén. Y ya pues necesitan confesar sus pecados, si no ese enemigo no los va a dejar. Y pues todos tienen que orar para la dirección del Espíritu Santo para saber qué es lo que está pasando en sus vidas, si en verdad es una cadena o es algo generacional o un espíritu. Y como decías, ayunar, orar, pero también con ese entendimiento de qué es. Porque hay gente que se pone a reprender demonios y no sabe qué es lo que le pasa. Amén. Porque a mí me pasó en lo personal que yo pensé que tal vez era un demonio, pero eran cadenas, porque ya ves, los demonios y los vicios a veces son diferentes. Amén. Es lo que estaban hablando nuestras hermanas, están hablando de que a lo bueno ahora en estos tiempos, a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Entonces esto va relacionado también con lo que dice 1 Corintios 6:12, que es todo me es lícito, pero nomás no todo me conviene. Yo puedo hacerlo, yo está bien que yo lo haga, pero eso me conviene, eso me edifica a mí, me edifica espiritualmente, no me edifica, no me ayuda a seguir con Dios o a ser mejor con Dios. Amén. Bueno, y hablando de eso, que
que a lo malo le dicen, bueno, eso también se ha metido en los altares hoy en día. Porque a mí me pasó, porque ya antes de convertirme aquí pues, a esta iglesia donde estoy, yo asistía a otra iglesia, pero ahí muchas veces a lo malo le decían, bueno, ahí te permitían tomar, te permitían salir a los bailes, para ellos no era nada grave, pero sabemos que eso no se puede. O sea, cuando lees la palabra, sabes que eso no se puede. Y por eso es importante siempre leer la Biblia para no decirle a todo amén. Porque a veces la gente le dice a todo amén, eso es de Dios o algo así, pero nunca han leído la Biblia, que eso Dios no lo aprueba. Sí, algo que estaban hablando ellos también, siguiendo la misma línea de los vicios. Yo he sido testigo de primera mano, personas diciéndome que ellos están convencidos, creen que si no tienen esos vicios, si no siguen en esos vicios, no van a tener paz. Una persona no hace mucho, él no es cristiano, y me estaba diciendo que él tenía problemas de dormir, a la hora de dormir, y que por muchas cosas que habían pasado, él se le murió un amigo. Él iba con el amigo iba manejando enfrente de él y él iba atrás. Y de repente la calle tenía una curva y el amigo no vio la curva bien y se fue en esa curva y, se mató. Y el amigo se salió de la calle, fue a pegar en un árbol. Y cuando él fue a chequearlo, estaba desnucado, se le había quebrado el cuello. Entonces, eso a él y muchas otras cosas, problemas en su casa también le han generado traumas en los cuales le han causado insomnio, le han causado que no tener paz. Entonces, él en la búsqueda de evadir esos pensamientos y la forma en la que él ha encontrado eh, para lidiar con esas situaciones es el fumar. Me dice que cuando le vienen esos pensamientos, el insomnio le llega en la noche y que no puede dormir, él se para, agarra su puro de marihuana y después de eso él puede dormir tranquilo. Entonces es interesante también cómo puede llegar, hasta qué punto puede llegar la droga en el que tú piensas que tú no vas a tener paz y que no puedes dormir hasta que tú tomes la droga. ¿No? Y pues hablamos de ataduras, eso también puede ser una atadura, porque a mí me pasaba cuando yo estaba en el mundo, de que a mí nunca me gustó fumar, pero a veces lo hacía ya porque era como costumbre. Y puede ser que eso le pase a él también, que ya es una costumbre. Yo tuve un amigo que él también me contaba eso, pero llegó a estar pues, él comenzó según para dormir y dormir y dormir, pero después se fue metiendo más, se fue metiendo más, hasta que después hacía sus necesidades ahí mismo en la cama, porque eso le causó como paranoia o algo así. Ya pues sentía que lo seguían bueno, bien feo. Ya pues él tuvo que regresar otra vez a la iglesia y lo tuvieron que liberar y todo esto. Y ya pues él entendió que esa no era la forma correcta, sino que él tenía que seguir a Jesús, porque ahí es donde vas a encontrar verdaderamente la paz. Porque hay mucha gente que fuma según porque les da paz, pero esa paz es momentánea nada más, nada más. Como decía nuestro hermano Chris, muchos jóvenes ahora en estos momentos, en estos tiempos, lo que hacen para evadir sus problemas, lo que hacen para sentirse bien o para alejarse es fumarse un puro, fumarse, fumarse marihuana, fumar o alcoholizarse o estar drogado. Es triste como en estos tiempos lo que hace la gente para evadir los problemas, para evadir sus cosas, es fumar, que eso viene a raíz de una adicción. Cuando tú te refugias en una droga, eso hace que eso sea una adicción. Las adicciones son malas, son difíciles de dejarlas. Es difícil de dejar una adicción porque es como que algo que tú tienes que hacer constantemente.
tú no puedes dejar de hacer eso. Es como que, como él decía, como decía tu amigo, yo tengo que fumar para poder dormir. Eso es adicción, estoy adicto a ello. Sin yo tener que fumar, si yo no fumo, yo no puedo dormir. Entonces, es una adicción que se queda dentro de nosotros y que para dejarlo es difícil. Se necesita mucha oración, mucho ayuno y mucho esfuerzo personal. So, sometimes I feel like God has a lot of grace with us because, sometimes some people don't only do that because of their problems, but sometimes it could be some people in school with peer pressure because that's what happened with me. So, I was never like a rebellious person, or I never had like really, really bad problems to the point where I wanted to turn to drugs. But there were people that obviously would want to steer you the wrong way, right? Wrong friends. And, they would tell me to sneak out my house. Or actually, I almost did something, guys, where I've said this before, but I like to say it because we're on topic. So basically, I had this friend and I had this other girlfriend, and we were both going to share an edible, and this guy was selling it. And so we both paid half for it. And I remember I woke up that morning for school and I was like, well, it's going to be my first time trying an edible. Like I just wanted to be included, right? I wanted to be like, I want to be doing what my friends are doing. And then that morning, my mom called me into her room and she was like, I had a dream. Guys, I know. She said I had a dream, and then she was like that there was this guy at school offering you what he was offering me, and she even told me his description and everything was accurate. And then she just told me to say no. And so that morning I had a choice. And I wanted to say yes that morning because she was offering it to me in my face. She was like, here it is. And I was like, I remember my mom, she was like, say no to it. And so I was like, I had to say no. And I was like, no. And then by the second class, she was already in the clouds, She was in the clouds. And I was like, And I was just like, thank God looking back, because God sometimes protects us so much from these temptations that maybe by ourselves we can't overcome it, but with God we can. Yeah. And like we were saying earlier, that one thing is convincing yourself and just saying that you want to get like over it, but we have to recognize that us ourselves, we don't have enough strength to do it. Yeah. So that's when we turn to God and we ask him for strength, and we pray and we fast and we read his word, because through his word he edifies us and he gives us the knowledge that we need, and he strengthens us little by little, and he's molding us little by little to give us what we need to overcome that temptation, to overcome that addiction, and to overcome that obstacle that is like stopping the glory of like his glory coming into our lives. And that also like helps break generational curses and just things of that matter. Sí, hay algo, un punto que tocó Karen muy, muy interesante, que me pareció muy interesante, y es que Dios nos guarda de las tentaciones. Y la misericordia de Dios muchas veces trasciende y va más allá, que la Biblia habla de Caín y Abel. Está hablando de la misericordia, que la misericordia de Dios es tan hermosa y va más allá, que nosotros muchas veces, y la mayoría de las veces, no la merecemos. Y la Biblia relata que después de que Caín mató a Abel, cuando Caín estaba huyendo, dice que la presencia de Dios lo cubría. Hasta ese punto llega la misericordia de Dios, y hasta ese punto que desde que nosotros no la merecemos, por ejemplo, Caín no merecía que Dios lo cubría, pero aún así Dios iba con él cuidándolo. No, y me llama mucho la atención que digas eso, porque también estaba pensando en eso, que dice la Biblia que Dios le habla a los hombres, pero ellos no escuchan. Y una de las maneras es en los sueños, como decía Karen.
muchos de ellos Dios les habla en los sueños. Amén, amén. Sí, ¿verdad? Sea cristiano o no sea cristiano, Amén, sí. Dios les habla, pero ellos muchas veces no lo escuchan o no lo quieren escuchar porque no quieren soltar sus vicios. Amén. Yo con lo que estaba hablando el hermano Chris, he was talking about misericordia. Yo puedo testificar, yo soy testigo de la misericordia de Dios. Amén. So es un poquito, no pues testimonio, pero yo les quería contar a ustedes para que no me avergüence, sino que por si yo pase por eso, que alguien está pasando por eso, que se libere o que lo hable o que lo diga. Amén. Yo desde los 7 años toco batería. Yo, gracias a Dios, toda la honra sea para Él. Yo tocaba la batería en mi iglesia, pero había un problema. Yo salía de fiesta, yo salía a beber, yo salía a hacer cosas que no estaban bien. Amén. Aún así, con la misericordia de Dios, yo todavía estoy de pie, yo no tengo ninguna enfermedad, yo no estoy paralítico, yo puedo mover mis manos, mis pies, mi boca, yo puedo hablar bien. Entonces, la misericordia de Dios es tan buena que gracias a Él estamos aquí. Cuando antes, en el tiempo de antes, el altar, si uno lo pisaba y estaba en pecado, moría ahí mismo en el altar, ahí caía. La Biblia lo dice, que el que pisaba el altar, si estaba mal, ahí quedaba. Entonces, es tan grande como la misericordia de Dios nos abraza, está con nosotros. Amén. Amén. No, y cuando hablas de eso, hay mucha gente que dice, ¿por qué Dios ahora es tan bueno? Pero es que era porque antes Jesús no había muerto por nosotros. Y ahí es donde se demuestra el verdadero amor de Amén. Dios. Porque antes, digamos, sacrificaban animales y eran limpios durante un momento, pero desde que Jesús muere y derrama su sangre, Él te limpia. O sea, Él te limpia. Amén. Amén. Y ahora que estaban hablando de eso, estaba buscando un verso porque se me vino a mi cabeza. Y está en Efesios 4:8 y dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto habla de Jesús. Y cuando habla de la cautividad es aquellos vicios o ataduras que te cautivan, o sea, que te tienen opresionado. Amén. Y ahí se lee que Él vino y rompió todo eso. Amén. Pero uno tiene que buscarle a Él Amén. Amén. y Él te hace libre. Amén. Y basando sobre lo que hablaron los hermanos sobre la misericordia de Dios, muchas veces la gente quiere buscar de Dios, pero hay una voz que es la voz del enemigo que les dice, Él no te ama, Él no te va a perdonar, lo que tú hiciste es demasiado para que Él te perdone. Y eso es una mentira, porque Dios dice que Él ama al pecador, más no al pecado. Entonces Él te perdonará, te cambiará por... Like, he's gonna change you to be better, and so you can leave that sin behind. I was thinking the same thing Natalie was thinking, actually. Like, if anyone that's watching, I don't know, if anyone that's watching that thinks that they've done a lot in their lives, that they feel like they're too far gone, the word even says we all fall short, of the glory of God. But it's His mercy that holds us up, His grace literally sustains us, And so, yeah, I was literally thinking the same thing. Yeah. Sí, y hablando de eso mismo también, es increíble cómo a los extremos que puede llegar el enemigo, que con los pensamientos que vienen a nuestras mentes, de a veces pensamientos de que no nos merecemos el perdón, pensamientos de que no somos merecedores y muchas veces en realidad no lo somos. Pero siempre el enemigo insta a las personas al no arrepentimiento y por eso mismo hay muchas doctrinas y muchas enseñanzas de error en las cuales no instan al no arrepentimiento. Mas sin embargo, hay un versículo en la Biblia, y hay varios, pero ese es el que me recuerdo ahora. La Biblia nos insta a arrepentirnos
y convertirnos de todos nuestros pecados. También hay un pasaje en la Biblia en el cual hay una mujer que comete adulterio y la querían apedrear, la querían matar porque estaban todavía viviendo. Ellos, bueno, la acusaban de que había cometido adulterio y la querían matar por las leyes que ellos tenían. Mas, sin embargo, Jesús la defendió, de ahí que viene la frase muy conocida, ¿no? Que tiene la primera piedra, el que esté libre de pecado. Y después de que Jesús la salvó de que la apedrearan, le dijo, vete, te puede decir, mas sin embargo, no peques más. Entonces, ahí nos demuestra y podemos ver de que cuando nosotros somos libres de alguna atadura, nosotros somos libres de aquello que nos incitaba al pecado, cuando Dios nos hace libre, es necesario que nosotros también pongamos de nuestra parte, después de que Dios hace su parte, poner de nuestra parte y nosotros apartarnos. Y muchas veces estábamos hablando de que muchas veces esas cosas de las que nos necesitamos apartar pueden ser personas, pueden ser lugares, puede ser, sí, personas, lugares, son muchas cosas. Entonces, pueden ser hábitos también, como dice la hermana, redes sociales. Es interesante. Y pues ahí entran también las influencias, se podría decir. Porque hay gente que cree que viene a la iglesia y ya es libre completamente. Pero ahí es donde uno tiene que comenzar a luchar, se podría decir, porque ahí es donde muchas veces el enemigo te tienta más para sacarte. Amén, así es. Estábamos hablando de las redes sociales. Hay mucha gente que hay veces que ve algo en las redes sociales y dice, oh, yo quiero ser como él, o ve a alguien que se viste en las redes sociales o que se viste mejor o se viste peor, o se viste con los pantalones abajo, o se viste diferente y dice, oh, yo quiero ser como él, yo quiero vestirme como él, yo quiero ser igual que él. Y hay veces que nosotros tenemos que tener nuestra identidad, nosotros tenemos que ser nosotros, que la identidad nos la dio Jesús, no tenemos que seguir a nadie, no tenemos que seguir o ser como alguien para vernos bien en la sociedad, sino que nosotros nos tenemos que ver bien porque para vernos para Dios y porque tenemos que tener nuestra identidad. Amén. Amén, amén. No, eso es así. No, y hablábamos hace poco en un podcast de lo que se está viviendo hoy en día, que a veces los jóvenes se visten y no saben ni qué se están poniendo encima. Sí, porque ahora hay ropa satánica y uno no sabe. No, yeah. What Anthony was saying, it's really true because I think that's something that this generation struggles with. It's identity, and everyone wants to be like each other. And the way someone dresses, the way someone talks, the way someone get their haircut. I don't know, like literally everything the same. And I think that's what's beautiful about Christ is that you no longer feel like you're inferior. You have your own purpose and you have your own identity. And yeah, that's what I wanted to say. Y hay un versículo en la Biblia que se encuentra en Isaías 43, versículo 1, que dice, ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas porque yo te redimí, te puse nombre y mío eres tú. Amén. Sí, bueno, volviendo un poco al tema en el que estábamos de las tentaciones. Una tentación también puede ser de las más comunes, el robar. Y yo quiero hablar un poco acerca de eso. Para eso quiero aclarar bien qué es el robar. Y es algo muy simple. Robar es simplemente tomar algo que no te pertenece. Y ante los ojos de Dios, que tú robes un lápiz a alguien es lo mismo que robes $1,000,000. Yo sé que ante nuestros ojos, obviamente $1,000,000 es mucho más que un lápiz, pero ante los ojos de Dios es pecado y se acabó.
Am, y eso, el robar, no es para meterle miedo a nadie, pero eso es bíblico. Es uno de los 10 mandamientos también que dice, no robarás. Y esa, para los jóvenes que están en la iglesia, que saben un poquito más de la palabra, y también para los que no saben también, el robar es uno de los pecados que te puede llevar a que tú pierdas tu salvación. Amén, amén. Así de grave es el robar. Y repito, no hay diferencia entre robar algo que valga mucho o algo que valga poco. Ante los ojos de Dios es pecado y se acabó. Amén, como decía él, no importa si yo robo un lápiz o si yo robo $1.000.000 o si yo robo una batería o si yo robo algo, no importa, el problema es el hecho con la intención que tú estás haciendo eso, sino que agarrar a alguien, coger algo que no es mío, sino que es de alguien más, que a alguien más le costó, a alguien más lo compró. Entonces, ese es el hecho de robar, no es el hecho de que, $1.000.000 es $1.000.000 o un lápiz ese es un lápiz. No, es que el hecho de yo me estoy robando algo, yo estoy tomando algo que no es mío. ¿Amén? Hay mucha gente que dice, yo te lo tomo prestado y después te lo devuelvo, pero no, eso está robando. Yo acepto que yo robé alguno que otro lápiz, pero ya me perdonó Dios. No, y eso sería las pequeñas zorras que habla la Biblia, porque muchas veces nos fijamos en el hombre fuerte, que es quizás un pecado grande o un enemigo grande, pero no nos fijamos en esas zorras pequeñas que dice que destruyen desde la raíz, desde abajo. Y pues una zorra pequeña puede ser también, y ahorita se me venía el que tal vez el dormir mucho. Sí. Porque hoy en día yo sé que hay muchos jóvenes que se la pasan durmiendo siempre. Todo. Y ya pues tienen que tener su horario para dormir, pero yo sé que hay muchos que se quedan en redes hasta las 2, 3 de la mañana ahí. Y después ya no se quieren levantar hasta después del mediodía tal vez. Y básicamente vienen todo el día y dicen, ¿por qué no prospero? ¿Por qué no subo de nivel? Pero es eso también. Dice la Biblia que de tempranito no había salido el sol y Dios se fue a orar. Y nosotros queremos ir a orar cuando nos despertamos ya a las 3 de la tarde. Gloria. Él está hablando. Él está. No. Está buena la palabra entonces. Él estaba hablando del pecado, que de lo poco nos lleva mucho. Yo como hombre, yo testifico, ¿verdad? Bueno, no es testificar, pero he pasado por eso, que de un poquito nos lleva mucho. De, por ejemplo, qué sé yo, la lascivia, por ejemplo, que yo vea a una mujer, yo de ver una mujer ya me estoy pensando otra cosa y después estoy pensando otras cosas y ya después llego a mi casa y hago cosas que no están bien, ¿no? Entonces, de una cosa que es pequeña, que nosotros pensamos que no es nada, es bastante, nos lleva a hacer algo que es mucho peor y que es peor, amén. So I just wanted to ask a question for you guys, and it was just because we're talking about temptation. So when temptation comes to us in that moment, what should we do? Yo tengo algo, básicamente la respuesta a lo que la hermana Karen acaba de preguntar. Y es que Jesús personalmente nos da la herramienta o la clave para combatir las tentaciones. En Mateo 26, capítulo 26, versículo 41, dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El contexto en el que Jesús dijo esto es que, si no me equivoco, se encontraban en el Monte de los Olivos. Y ahí es donde Jesús, la Biblia registra una de las oraciones más violentas que hay en la Biblia, que Jesús empezó a sudar y estaba orando. Empezó a sudar de tal manera que las gotas empezaron a caer en el suelo. Así de violenta era la oración que él estaba teniendo.
Y cuando él dice esto, le está hablando a los discípulos, a sus discípulos, le dice, básicamente le estaba invitando a que oraran con él, se tiraran en oración con él, para que no cayeran en tentación. Una de las tentaciones que cayó, por ejemplo, Pedro, fue que, bueno, negó a Jesús. Y también cuando Jesús lo llegaron a apresar, Pedro fue uno de los que rapidito sacó la espada y le cortó la oreja a un soldado romano. Entonces, posiblemente si Pedro hubiera puesto de su parte y le hubiera hecho caso a lo que Jesús le estaba diciendo, posiblemente hubiera prevenido esas cosas y hubiera estado un poquito más fuerte espiritualmente, o hubiera tenido esa decisión de decir no voy a hacer eso. Y eso es lo que nos habla Jesús en ese pasaje. Básicamente nos da la herramienta perfecta para combatir las tentaciones. Amen. She was asking what we should do. I feel like what I do is pray. I don't know, in the moment I just, Lord, I'm sorry, like, por favor, quítame esto de mi cabeza. Me está viniendo esto a mi cabeza, por favor, quítalo en el nombre de Jesús. Well, a veces, pues sí funciona y a veces que no. Pero, yeah, I feel like that's what I do, and lo que tendría que hacer algunos. Bueno, no es como que algo que se me viene a mí, que yo oro y reprendo y que se vaya toda tentación. Pues yo creo que ya lo dijo Cristian, de que Jesús dijo, velad y orad para que no entres en tentación. Y pues yo muchas veces oro, pero muchas veces también reprendo eso que viene, porque muchas veces es el mismo enemigo intentándote engañar. No es solo la tentación de tu carne, sino que a veces ya hay algo más grande atrás. Amén. Y cuando yo les hablaba de eso, de que los jóvenes se quedan a veces en el teléfono, no era solo por molestarlos, sino que cuando leemos la tentación de Jesús, ¿en qué momento viene la tentación? Es cuando estás cansado, débil, con hambre. Por eso es que a veces los jóvenes caen en tentación, porque no descansan en el tiempo que tienen que descansar. Y entrando en lo que dijeron nuestros hermanos, que algunas veces oran y otras veces reprenden, en eso ahí hay que pedirle al Señor sabiduría para saber cuándo es orar y cuándo es reprender. Sí, también algo de lo que él estaba hablando, de los pensamientos malos. Los pensamientos malos es algo que no se puede impedir, es algo que a todos nos van a llegar, porque hay un enemigo que dice la Biblia que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, los pensamientos siempre van a venir a nuestra cabeza, y de nuestra cabeza, si nosotros seguimos pensando, llega a nuestro corazón. Cuando ya llega a nuestro corazón, entonces viene la acción. Primero la cabeza, pensamiento, luego nuestro corazón. Cuando está en nuestro corazón, ya nosotros lo hacemos. Entonces, siempre van a venir, cuando una persona les diga, no, a mí nunca me ha venido ningún pensamiento malo, déjeme decirle que esa persona les está mintiendo. Eso es mentira. Entonces, cuando llegan los pensamientos malos, como les digo, el que les diga que nunca le ha llegado un pensamiento malo es mentira. Pero lo importante es que cuando nos lleguen esos pensamientos malos, en ese mismo momento es rechazarlo, decir, rechazo este pensamiento, no lo atesoro en mi corazón, y básicamente encomendarte a Dios, encomendarte al Señor, y como como José hizo, huir de esos pensamientos, huir de esa tentación. Entonces, eso es algo importante también a tener en cuenta. So I just want to say a final thought, which is what Osmarvin said, which is really interesting, that temptations come when you're weak, and that's so true, because I feel like
when I'm fasting, you know, what do I want to do? I want to eat. I want to sleep, you know, and I don't want to pray, right? And so I'm like, and another example is like maybe you're going through a tough time. You don't want to believe in the goodness of God anymore. You want to turn the other way. And so many times temptations come in different forms. Sometimes you just like, you know what I mean? Like the enemy attacks you when you're weak, right? And so I thank God for me still being here in the faith and growing Amen. spiritually every single day. Amen. And I still have my ways to go, but I would just say to continue, right? To keep moving forward, and you know, just keep moving forward. Yeah. Y solo para añadirle algo más a lo que Cristian decía de los pensamientos, también uno tiene que ver qué está mirando, qué está escuchando, de qué te está llenando, porque muchas veces esos pensamientos también pueden venir de lo que estás viendo en el teléfono, la música que estás escuchando. Y eso me pasaba a mí, yo no me lo imaginaba que era eso. De que a veces la música que escuchaba, y hablo cuando todavía era pequeño, hace ya bastante tiempo, que yo no me daba cuenta que esa música me influenciaba o traía esos malos pensamientos. Y cuando ya dejé todo eso, ya eso disminuyó. Porque nunca se va a ir, porque siempre el enemigo va a estar intentando lanzarte malos pensamientos, pero ya es menos, mucho menos. Y también basando a lo que dijo nuestro hermano Cristian, que los pensamientos pueden llegar al corazón y si tú los atesoras ahí se quedarán. Y en la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si tú atesoras algo malo en tu corazón, eso puede llegar a una acción que puede herir a alguien, a lastimar a alguien, pues a retrasar más aún de lo que Dios tiene para ellos. Entonces, por eso hay que cuidarnos, hay que cuidar lo que hacemos, lo que vemos, lo que escuchamos y con quién nos rodeamos también. Y los hábitos que tenemos también hay que romperlos porque los malos hábitos también corrompen un buen carácter. So, eso también puede llegar a las ataduras de una persona. Amén. Bueno, pues eso sería todo. ¿O tiene algo más que agregar? O pues vamos a terminar orando. Amén. Por las almas, amén. Amén. Nuestro hermano Anthony que tenga el honor esta vez de orar por las almas que nos están viendo. Una oración pequeña, rápidamente. Amén. Amén. Padre Espíritu Santo, hoy venimos en esta tarde, Señor Jesús, amado Padre de la Gloria, te venimos pidiendo por estas almas que nos están viendo a través de la pantalla, que seas tú, Espíritu Santo, ayudándolos, Espíritu Santo, que seas tú, amado Padre de la Gloria, protegiéndolos, que seas tú, Espíritu Santo, quitándoles todo pensamiento, Espíritu Santo de la Gloria, que seas tú poniendo pensamientos de bien, pensamientos, amado Padre, que te agraden a ti, Señor, amado Padre de la Gloria. Te damos gracias, Espíritu Santo, por cada alma, por cada persona que lo está viendo, amado Padre de la Gloria, que seas tú y Espíritu Santo que les toque su corazón en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Dios me los bendiga. Aleluya. Make sure to like, share, and subscribe and comment down below any comments, questions, or any topics you guys would like us to get into. Amén.